La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. ¿Habéis comprobado que las sombras que os rodean y llegan por momentos a envolveros son el resultado de oponeros a la luz, y no de manteneros abiertos para que os atraviese cual cristales, revelándoos el camino que en él recorreréis? Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola, en el área de contenidos Alba Iglesias y equipo, y quienes conducen este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. En el programa de hoy continuaremos compartiendo el estudio de Daniel Gagliardo, realizado en Los Cardales el 9 de noviembre del año 2019, titulado Estar atentos a las necesidades universales. Y abordaremos estos temas. ¿Qué significa la aparición constante de un número? ¿Por qué nosotros decimos que la fe no es una creencia? ¿Y dónde está presente la fe y dónde no está presente? Y finalmente preguntan por el fenómeno Greta. Hola, buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Les contamos que hoy, como en todos los programas, les compartiremos extractos de estudios de Cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. En este primer video que vamos a presentar hoy, el tema es ¿qué significa la aparición constante de un número? Daniel comienza respondiendo: lo importante es entender que cuando en nuestra vida se reitera algo, el dedo de la existencia nos está diciendo, mire, en este momento usted tiene que percibir algo en particular, hay algo que usted tiene que percibir, algo que usted tiene que entender. La reiteración está mostrando que cada vez que en otros momentos aquel elemento nos fue mostrado, no fuimos capaces de ver lo que ese elemento quería mostrarnos. Lo vemos juntos, por favor. ¿Qué significa la aparición constante de un número? La persona dice, en mi caso es el número 11, y dice que lo siente como una guía. No importa si es un número, esto varias veces nosotros lo hemos hablado y profundizado en estas charlas. No importa si es un número, si es un color, si es cualquier elemento que llama la atención con continuidad,
si es una persona con la cual nos cruzamos continuamente, si es una situación que casi se torna omnipresente. Lo importante es entender que cuando en nuestra vida se reitera algo, el dedo de la existencia nos está diciendo, mire, en este momento usted tiene que percibir algo en particular. Hay algo que usted tiene que percibir, algo que usted tiene que entender. La reiteración está mostrando que cada vez anterior, cada vez que en otros momentos aquel elemento nos fue mostrado, no fuimos capaces de ver lo que ese elemento quería mostrarnos. No importa si es un número. ¿Qué hace la energía interna? Utiliza el símbolo que para la conciencia tiene una mayor capacidad de permeabilización, que para la conciencia es más viable de ser captado. Entonces, cada vez que aparece aquel elemento, cada vez que la vida nos coloca en esa situación, tenemos que reforzar la atención. ¿A qué? A la propia vida interna. Porque ese es el momento donde las condiciones, las mejores condiciones para reformaciones, atención interior, están siendo sostenidas y alineadas y alimentadas desde la propia conciencia interna. Entonces, la próxima vez que aparezca este número, la próxima vez que aparezca aquella señal que continuamente aparece, la próxima vez que ese elemento que tanto llama su atención vuelve a estar frente a su conciencia, refuerce la sintonía con la vida interna. Y fíjese, ¿por qué la vida interna necesita un elemento extraño, ¿sí? Ajeno a su conciencia, para señalarle precisamente que usted tiene que ir al encuentro de su esencia interior? ¿Por qué eso está ocurriendo de esa manera? Entonces, así nosotros vamos siendo entrenados para reconocer el poder de las señales, el poder de los símbolos. Ese número es una señal, es un símbolo. Si hubiera algún otro mecanismo más efectivo para señalarnos lo que en ese momento tenemos que concretar, la inteligencia de la energía utilizaría aquel otro elemento, utilizaría cualquier otra herramienta. ¿Por qué utiliza algo tan simbólico y sintético como es un número? Porque precisamente la posibilidad de que ese ser no tenga facilidades de parar, de detener el razonamiento, la comparación y el análisis, sea algo que está presente en él. Entonces, un número no es algo que uno pueda analizar o perderse 2 horas analizando. Es algo bien simbólico, una señal bien clara, concreta, ¿sí? Cortita. Uno reconoce un número sin grandes investigaciones, porque desde que somos pequeños nos instruyen para reconocer letras y números sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, precisamente la energía está utilizando algo que no demanda esfuerzo en su reconocimiento para que no perdamos tiempo en ningún tipo de consideración. Aparece ese elemento, usted inmediatamente entra en la alerta y de algún modo también tiene que aprender a entender que está distraído continuamente. Porque si ese número aparece continuamente para mostrarnos algo, y posiblemente eso que busca mostrarnos es algo que ya intentó mostrarnos muchas veces y nosotros no pudimos acceder a ese pedido, quiere decir que solemos estar distraídos, que tenemos un problema para fijar nuestra atención, para centrar nuestra atención en algo que es tan fundamental en estos tiempos, en esta etapa de la humanidad, del planeta y de nuestra propia conciencia, que es la atención sobre la vida interna. Cuando un ser dice que necesita reforzar la atención, generalmente no sabes de lo que está hablando, porque cree que tiene que aprender a reforzar la atención para ver el semáforo, porque no lo ve y suele pasar en luz roja, estar más atento para que no se pierdan ciertas cosas, pierde cosas continuamente, estar más atento para distintas cuestiones. Entonces, reforzar la atención pareciera ser algo ligado estrictamente a nuestro desenvolvimiento en la materia, cuando ninguna de esas cosas sería necesaria si nosotros entendemos que reforzar la atención es reforzar la atención a la realidad interna.
reforzar la atención al funcionamiento de nuestra conciencia interna, a la actividad que nuestra conciencia va a buscar ofrecer a nuestro ser, para que esa actividad se torne una herramienta efectiva de nuestro tratamiento de la realidad, de nuestro tránsito en atender las cuestiones que correspondan, en la rutina misma. Porque uno puede pensar equivocadamente que estar atento al interno es solamente para hacer cosas importantes. ¿Para qué voy a estar atento al interno? Y debe ser para cosas trascendentales, muy importantes, cosas que realmente valgan la pena. Entonces así, como no sabemos qué cosas valen la pena y qué cosas no valen la pena, generalmente no reforzamos la atención al interno. Porque nuestra vida es bastante vulgar, muy materialista, vulgar. Algunos creen que la vida es entretenida, pero la vida, como algunos la desenvuelven, es muy aburrida, porque están siempre haciendo lo mismo, respondiendo hipnóticamente a las fuerzas de la materia. Entonces, realmente, el refuerzo de atención que involucra, ¿sí?, la convergencia de la vocación interna, porque no puedo estar atento a mi interno si no tengo vocación de conocer a mi interno, si no tengo la capacidad de realmente tener una sed profunda de unirme a esa esencia interna. Entonces, si realmente logro avanzar en ese terreno de la atención, paulatinamente voy a tener una condición, una cualidad elevada en el tratamiento de las situaciones rutinarias. Si las situaciones rutinarias son importantísimas, es donde voy a mostrar la espiritualidad práctica. Porque ¿cuándo voy a mostrar la espiritualidad práctica? En aquellas situaciones que considero importantes. ¿Y cuáles son las situaciones importantes? ¿Cómo se seleccionan? Entonces, como no puedo seleccionar las situaciones importantes, tengo que aprender a darle un tratamiento elevado a toda situación, por lo cual toda situación va a tomar ante mi conciencia la importancia que realmente tiene. Porque que mi incapacidad para entender el carácter de las situaciones las clasifique en importantes y no importantes, las que son importantes y las que no, eso es un déficit de mi conciencia, es una incapacidad de mi conciencia. La energía no me va a ofrecer una situación si no tuviera realmente un carácter, por lo menos potencial, ese carácter de trascendencia. Toda situación potencialmente es trascendental. Según mi actitud ante una situación, puedo hacer de esa situación lo que corresponde para que mi conciencia, habiendo hecho lo correspondiente, pueda encontrar en el trato de la situación la trascendencia de lo que mi conciencia es. Ahora, si me quedo con la apariencia de la situación, va a ser diferente, porque toda situación para mí va a tener y va a guardar un patrón estrictamente material. Entonces, la atención al interno, ¿sí?, es fundamental para todo este proceso del cual comenzamos hablando. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. El único lugar que le corresponde a un conflicto y su tratamiento es en uno mismo.
No hay otro ámbito, no hay otra posibilidad. Si siempre es visto de esa manera, no hay ninguna posibilidad, no hay excusa ninguna para que alguien vaya y aporte su conflicto, su desequilibrio, su mochila a otros. Si me está pasando algo, no debo transferirlo, especulando que al compartirlo será un poco más llevadero. De caer en esa posición, automáticamente se activarán una cantidad de teclas kármicas que hubieran podido evitarse. Este es un fragmento del cuaderno número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. A continuación vamos a presentar el siguiente video que trata el tema ¿dónde está presente la fe y dónde no está presente? Daniel respondía en esta consulta que la fe no es una creencia, porque las creencias son una estructura propia de lo que llamamos doctrinas, religiones, congestionamientos psíquicos. Una creencia forma parte del mecanismo racional, se sujeta en la razón, pero desde el momento en que la estamos asumiendo y haciendo nuestra, estamos siendo entrenados para soltarla. Es una herramienta más de las tantas que tiene la ley de karma y el funcionamiento material de la existencia. Nosotros decimos que la fe es la cualidad o condición que adquiere la conciencia para dar tratamiento a la existencia, permitiéndole a esa cualidad reconocer en toda situación la esencia, la ley espiritual y la luz que están para ser liberadas y cumplidas en toda situación.
Entonces la fe es una herramienta evolutiva que lejos de trascenderse crece. A medida que el ser profundiza, amplía la vocación y la donación en su conciencia a la propia fuente de vida. Lo vemos juntos, por favor. Acá preguntan por qué nosotros decimos que la fe no es una creencia. ¿Y dónde está presente la fe y dónde no está presente? Entonces, ¿por qué decimos que la fe no es una creencia y dónde está presente o ausente la fe? Nosotros decimos que la fe no es una creencia, porque las creencias son una estructura propia de lo que llamamos doctrinas, ¿sí? Religiones, congestionamientos psíquicos. Una creencia forma parte de un mecanismo racional. Se sujeta en la razón, se le colocan algunos alfileres de otra naturaleza para que más o menos parezca firme y que nos esté ofreciendo garantías, pero las creencias, desde el momento en que las estamos asumiendo y haciendo nuestras, estamos siendo entrenados para soltarlas. Entonces, una creencia no es realmente algo que tenga una valía por sobre encima de otras cosas que la vida ofrece. Una creencia es una herramienta más de las tantas que tiene la ley de karma, ¿sí? Y el funcionamiento material de la existencia para que nosotros hagamos ciertas experiencias evolutivas. Mientras que la fe es una condición o cualidad, no es una creencia. Es muy diferente un elemento que realmente puede ser definido como cualidad, como condición, que un elemento que puede ser definido simplemente como un mecanismo racional, una estructura psíquica, como es una creencia. Entonces, nosotros decimos que la fe es la cualidad o condición que adquiere la conciencia para dar tratamiento a la existencia, permitiéndole esa cualidad reconocer en toda situación la esencia, la ley espiritual y la luz que están para ser liberadas y cumplidas en toda situación. Entonces, la fe es una herramienta evolutiva que, lejos de trascenderse, crece a medida que el ser profundiza, amplía la vocación y la donación de su conciencia a la propia fuente de vida. A medida que en cada encarnación nosotros fuimos profundizando la entrega de nuestra conciencia a la propia fuente espiritual, la respuesta a partir de esa búsqueda, entre tantos otros ofrecimientos que conforman esa respuesta, la respuesta en algún grado se llama fe. Si el ser no busca la vida espiritual, la fe no puede estar activa. Ausente no está nunca. ¿Por qué? Porque la vida interna no está ausente nunca. Un ser puede habilitar la condición o presencia de la vida interna en términos prácticos. Lo que no puede estar ausente, la vida interna. Entonces, como la vida interna no puede estar ausente, la fe no puede estar ausente, pero sí puede estar activa o inactiva. ¿Cuándo activo mi fe? Cuando conscientemente, entonces, paso a buscar la sintonía con esa fuente interior. Aprendo a donarme a esa fuente interna, a entregarme a esa fuente interna, a ser fiel a esa fuente interna. Que la meta de esa fuente interna pase a ser la meta de mi conciencia en la materia. Entonces, la fe emerge. Paso a percibir la fe. No es una creencia, una suposición, una ilusión. Percibo la fe, me constituye la fe, porque hice permeable mi ego y mi personalidad a la influencia de la existencia interior. Me torné sensible, receptivo de esa influencia interior. Y la influencia interna se traduce como fe cuando estoy presente en la materia. Entonces, la percepción de la vida interna es la percepción de la fe, el cumplimiento en obediencia
de lo que la vida interna con su presencia me marca, es la fe activa como herramienta, es la fe como herramienta para poder dar tratamiento a la realidad. Insistimos, aquel que realmente tiene su fe activa en toda situación, por el poder de la fe, reconoce la ley espiritual para ser cumplida, reconoce la luz para ser liberada en todo. Por el poder de la fe no hay situaciones, ¿sí?, que no tengan valor y otras que sí lo tengan. El poder de la fe me permite saber que en toda situación, más allá de su apariencia, está presente la ley espiritual, la esencia, la luz y la conciencia única. Que si esa conciencia única, esa ley espiritual no estuvieran presentes, ninguna situación podría conformarse. Porque aunque una situación solamente tuviera en apariencia el carácter, ¿sí?, de tener que enfrentar un débito kármico, una situación que parece grave, rotunda, contundente y que aparentemente tiene solamente como función colocarme delante de mis débitos kármicos, solo eso es una apariencia. Porque asimismo tuviera esa condición la situación. Si soy un ser de fe, quiere decir un ser donde está activa la energía espiritual en su conciencia, esa situación va a tener esas características, pero en un segundo orden, como influencia, como fundamento. Para mí lo importante va a ser eso que dijimos, la esencia espiritual, la ley espiritual, la conciencia única ahí, presentes y disponibles. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, disponibles en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del Fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, en donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. En nuestro sitio web, Uxin pone a disposición apuntes para el camino del 1 al 3, cuaderno de notas del 1 al 5, todos los libros los podés encontrar en Mercado Libre, Amazon y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También están disponibles los ebooks a través de la página de Amazon y los audiolibros en inglés y búlgaro disponibles en YouTube. En este tercer video que veremos a continuación, le preguntan a Daniel por el fenómeno Greta. Daniel comienza diciendo: aquí nos preguntan por el fenómeno Greta, que es esta joven de 16 años que evidentemente está haciendo un trabajo de concientización de la humanidad. Y él responde: es óptimo, indudablemente esta joven tiene un amparo interno muy grande, su conciencia interior está despierta, su conciencia interna está despierta y está en contacto con la jerarquía, está siendo utilizada, está siendo entrenada por la energía cósmica universal que utiliza todas las herramientas acordes a las necesidades que en este caso un universo planetario puede plantear. Esta joven necesita mucha asistencia y mucho acompañamiento. Vemos juntos cómo sigue, por favor.
Aquí nos preguntan por el fenómeno Greta, que es esta joven, ¿sí?, de 16 años tiene, dice aquí, sí, 16 años, que evidentemente está haciendo un trabajo de concientización de la humanidad. Es óptimo. Desde un cierto punto de vista, es estupendo, es óptimo. Pero también es una gran señal de que los adultos en este planeta somos unos inservibles, de modo general. Porque si un ser que está todavía para hacer un trabajo de maduración de su conciencia, de sus trajes, tiene que ocupar el lugar de seres que realmente ya maduraron suficientemente, pero no asumen. ¿Saben qué pasa? A veces se piensa que un ser, cuando va a madurar, después va a asumir sus responsabilidades a nivel planetario, a nivel cultural, ¿sí?, a nivel grupal, lógicamente a nivel individual. Pero ¿saben qué ocurre? No es así. Muchos seres llegan a un grado de maduración y luego, a pesar de la maduración, no pueden evitar la influencia que las fuerzas involutivas, ¿sí?, establecen en su conciencia. Precisamente muchos de ellos, por confiarse en que han madurado, terminan estancados y presos de la inercia. Indudablemente, esta joven de 16 años tiene un amparo interno muy grande. Su conciencia interior está despierta. Su conciencia interna está despierta y está en contacto con la jerarquía. Está siendo utilizada, está siendo entrenada por la energía cósmica universal, que utiliza todas las herramientas acorde a las necesidades que en este caso un universo planetario puede plantear. Esta joven necesita mucha asistencia y mucho acompañamiento. La juventud planetaria, por lo menos un porcentaje de la juventud planetaria, está respondiendo y está despertando a ciertas consideraciones que no encuentran como ejemplo en los adultos. Sí encuentran en los adultos mucho discurso, pero no espiritualidad práctica, mucha ostentación de conocimiento y de supuesta maduración y dominio de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, pero no encuentran en la práctica que la ejecución de esos adultos esté revirtiendo la situación mundial. Entonces, lo que parecía casi un imposible, que era que comenzara a crecer la población vegana del planeta, que el veganismo empezara a ser reconocido como la salida a la situación planetaria en una gran medida, es muy importante. Pero, adelante. Es muy importante, pero no debemos confundirnos. Esta joven no solo está haciendo su trabajo para despertar y estimular a otros jóvenes, está haciendo este trabajo para estimular y despertar la conciencia de cualquier ser más allá de la edad que tenga. Y tenemos que estar atentos para colaborar con este tipo de movimientos de reclamo y de transformación de los patrones planetarios y no confundirnos o no dejarnos engañar por una mecánica, por un poder mundial que está intentando mostrar a esta joven, ¿sí?, como algún tipo de doble agente que debe tener algún tipo oculto de intención que en definitiva va a dañar más la situación planetaria y va a llevar a la humanidad a un proceso de mayor desequilibrio. No caigamos en la aceptación de las mentiras que se dice respecto a Greta. Está haciendo demasiado, ¿sí?, cuando tendría que estar trabajando con otros, sumada a un gran equipo, y recién ahora ese gran equipo está formado. Prácticamente arrancó sola,
pero hace falta que muchísimas personas más asuman ese carácter, reconozcan el ofrecimiento que Greta, a través de sus reclamos, está poniendo a disposición de los seres. Entonces, algunos de nosotros, antes de que Greta encarnara, ya estábamos abriendo camino para esto y lo estábamos divulgando, lo estábamos viviendo, lo estábamos sosteniendo, lo estábamos poniendo a disposición. Otros recién ahora están prestando la atención y otros se sumarán mañana. Lo importante es que no bajemos los brazos y reconozcamos cuando una herramienta y una propuesta es suficientemente válida. Y, no perder interés una vez que nos acostumbramos a que la propuesta existe. Jamás deberíamos acostumbrarnos a este tipo de cuestiones tan importantes y siempre, momento a momento, tratar de darles el tratamiento como si fuera en ese mismo momento que las estamos descubriendo. No bajar los brazos, no entrar en inercia, ¿sí? Por medio de los canales con los que contábamos en etapas pasadas inmediatas, manifestábamos que llegarían tiempos de purificación en el plano mental, definitorios del ápice de esta transición. Esos tiempos están comprendidos en un ciclo que ya dio comienzo. La alineación que sean capaces de sostener, sintonía interna mediante, permitirá que comprueben esta realidad, al tiempo que enmarcará en el grado que les correspondiera dentro de aquel proceso purificatorio las coyunturas con energías propias de la ley interna y su inalienable poder. La oración les es ofrecida para trazar un camino directo hacia el encuentro de esa dádiva. Ocúpense de mantener ese camino despejado, dejando al Padre la potestad toda del encuentro. Este párrafo fue extraído del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. ¿Cuántas situaciones y decisiones no podrían sostenerse si quienes componemos la actual cultura superficial y de superficie pasáramos a comprender la vida planetaria y la vida en sí misma desde la trascendencia del encapsulamiento surgido por nuestra identificación con las fuerzas materiales? ¿Cuántas sombras y oscuridad opusimos al tránsito de la luz? Esta frase fue extraída del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Sandra.
Así es, Silvia. Les agradecemos a todos que están del otro lado y les contamos que en nuestro próximo programa daremos tratamiento a 2 temas: alimentación evolutiva y la fecha 11 del 11. Y así nos despedimos hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.